¿Ha vuelto Muse a hacer música que valga realmente la pena o se han quedado atrapados en sus peores vicios? The Wow Signal ya está aquí y tras leer varias críticas positivas me hice una pregunta. ¿Es el momento de reengancharse a la discografía de Muse? Muse es una banda que he seguido desde sus inicios. Les pude ver en directo por primera vez cuando aún giraban por salas y con el tiempo se convirtieron en una de las bandas de estadio más grandes en lo que llevamos de siglo. Y sin embargo, en cuanto a su producción en estudio, desde The Resistance y un poco en función de tus gustos, desde The Second Law o Drones, el bajón fue evidente. Con un par de álbumes con Simulation Theory y The Will of the People que, no nos engañemos, no son nada buenos. Ahora en 2026 han vuelto y vamos a ver dónde queda este álbum dentro de su discografía y si esta vez han cumplido las expectativas. Desde The Will of the People han sucedido cosas a nivel interno para Muse, especialmente para Matt Bellamy, que ha pasado por un proceso de separación y esto se ha trasladado directamente a su fuente de inspiración para las letras, donde ahora hay un mayor balance entre el mundo interno de Matt Bellamy y los temas externos como la política o un futuro apocalíptico, que no quedan relegados a un segundo plano pero tienen sin duda un peso inferior. No parece que suceda así en el primer tema. The Dark Forest entra en el álbum a lo grande, con arreglos orquestales grandilocuentes y un discurso pseudoapocalíptico sobre lo que sucedería enviando señales al espacio en busca de una respuesta alienígena. Se añade a eso un break con arpegio de guitarra, coros en latín y ese aspecto bombástico que podría esperarse de casi cualquier álbum de Muse, pero para bien, suena fresco e interesante. De ahí pasamos a Night Shift Superstar. No se me ocurre mejor manera de describir esta canción como un mix entre Muse y Justice. De hecho, me encantaría oír un remix por parte de los franceses de este tema y pienso que les iría al pelo. Este tema presenta una virtud y un problema. La virtud es que Muse se nos presentan aún con la ambición de probar nuevos sonidos e ideas sin renunciar a un sonido grandilocuente y súper bien cuidado. El problema, pues que no dan continuidad a esas ideas, van saltando de un lado a otro, como bien demuestran los dos siguientes temas del álbum, Shimmering Scars y Cryogen. Cryogen es un single típicamente Muse, con un riff de guitarra que parece casi extraído de Origin of Symmetry. Mi mayor pega para esta canción es la letra del estribillo, que probablemente está en el top 10 de peores estribillos de Matt Bellamy a nivel lírico. Tenemos otra medianía en Be With You y pasamos de ahí a la mejor sección del álbum. Hexagons nos retrocede a la mezcla del sonido de los Muse progresivos de The Resistance y los electrónicos de Black Holes and Revelations, y es el tema más interesante de este disco. The Sickness in You and I de nuevo juega con la faceta electrónica de la banda, pero en este caso lo mezclan con un sonido de guitarras pesadas que yo creo que aún no les habíamos visto hasta la fecha y les sienta bastante bien. Y Unraveling es el single de adelanto que escuchamos hace casi un año y que por un momento nos hizo ver que este álbum podría ser algo diferente a nivel sonoro. Como vemos, esta promesa se cumple solamente en parte porque después llega Hash. En Hash es la primera vez que otro cantante de alto perfil colabora en un álbum de Muse. En este caso tenemos a la británica Ellie Goulding, a la que perdí un poquito la pista después de su Starry Eyed ya en 2010. Aquí la canción comienza bien, pero cuando entra la parte de Goulding el tema se me cae por completo, con un hook popero que creo que no le pega nada al sonido de Bellamy y compañía. El disco finalmente cierra con Space Debris, una balada que es digna y que sirve para cerrar temáticamente el círculo que se abre al comienzo del álbum. Como decía, para mí uno de los principales problemas de The Wow Signal es la falta de continuidad entre las diferentes ideas que propone. Es un álbum que estilísticamente en general supone un poco la vuelta a un sonido más guitarrero, pero sin abandonar por completo la exploración sonora por diferentes elementos de la electrónica. Me gusta que logran integrar con naturalidad los elementos electrónicos y guitarreros y cuenta con una producción bastante buena, pero sin lograr la consistencia necesaria para decir que estamos ante un gran álbum. Entonces, ¿dónde queda The Wow Signal en la discografía de Muse? Pues creo que es el mejor álbum que han hecho desde The Resistance y una gran mejora con respecto a sus dos últimas entregas, pero aún lejos de su mejor nivel. Y para ti, ¿cuál es el mejor disco de Muse y qué piensas de este álbum? Te leo en los comentarios. Hasta la próxima.